su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Levítico, el capítulo número 13. Recordemos que el canal de BioChannel tiene toda una parrilla de contenidos diseñados para su crecimiento espiritual. Y esta semana está la lección general. Bueno, todas las semanas está, cada día sábado sale la lección general, que ustedes pueden ir a revisar y así tener un panorama más completo del estudio de la lección. Vamos hoy a orar para estudiar este capítulo. Buen Dios, ayúdanos a entender las formas en que a veces te revelaste a ciertas personas en ciertos contextos, aún si hoy los contextos son diferentes, pero tú sigues siendo el mismo Dios. En Jesús, amén. Capítulo 13 de Levítico continúa la idea que hemos venido estudiando en el día de ayer respecto a lo que es la impureza ritual. Recordemos, por allá en Levítico capítulo 11 hicimos la introducción donde hablábamos de que en el libro de Levítico hay 3 tipos de impureza y que es muy importante reconocerlas y distinguirlas para no confundirlas. Entonces está la impureza ritual, está la impureza moral y en medio de esas dos está la impureza, podríamos llamarle natural, que es la impureza de los animales descritos en el capítulo número 11 de Levítico. Recuerda además que si siempre has tenido esas dudas de por qué nosotros hoy seguimos creyendo que estas leyes son válidas y si en algún momento te has sentido atacado y no sabes cómo responder o sabes de alguien que tenga alguna duda, no te olvides de chequear ese video Levítico capítulo 11 en el canal y también compartirlo en el caso de que puedas creer que es útil para otras personas entender qué es lo que está pasando allí en ese capítulo. Ahora, en el capítulo 13 vamos a llegar a un tipo de impureza ritual y quiero aquí ser muy claro desde el principio. La impureza ritual es algo que tiene sentido dentro del contexto de Israel, ¿ok? Hoy en día una mujer que da luz a un niño o a una niña, ella hoy en día no es impura ritualmente, hoy en día no hay ningún tipo de restricción que aplique a este tipo de impureza, ni a la mujer que da luz, ni lo que vamos a estudiar en el día de hoy. El día de hoy se habla, en el texto nosotros vamos a leer en español que hay una palabrita que se va a traducir como lepra, que en el texto hebreo la palabra es zarat, pero aquí ya vamos a encontrar un pequeño problema de traducción, porque de lo que está hablando el texto hebreo, que fue el idioma donde Dios se comunica con Moisés, no es lepra, no es el equivalente de lo que hoy en día nosotros entendemos como lepra. De hecho, hay muchos estudios que se han realizado tratando de determinar de qué es lo que está hablando el texto acá en el capítulo 13 de Levítico. Y en realidad hay algunos autores que de hecho han propuesto que no hay ninguna enfermedad contemporánea que sea equivalente a lo que se describe en el capítulo de Levítico, en el capítulo 13 de Levítico. Entonces, de lo que estamos hablando acá es en realidad, lo que podemos llegar a saber a la luz de la lectura, a la luz del contexto, estamos ante un tipo de enfermedad o enfermedades que tienen que ver con la piel, ¿no? Son enfermedades que se relacionan con la piel. Entonces, el capítulo 13 y de hecho el 14 que vamos a estudiar mañana también son bastante largos y lo que hacen es describir distintas circunstancias de lo que ocurre con las personas que van a tener estas características de este tipo de enfermedades que afectan la piel. Lastimosamente por el tiempo no podemos ir una por una, entonces yo voy a tratar de esbozar algunos principios, ¿no?, que nos ayuden a entender y nos ayuden en el proceso de entender qué es lo que está ocurriendo en el capítulo y cómo podemos entenderlo un poco mejor, ¿ok? Entonces, en el capítulo 13, ustedes notan al principio, dice, cuando un hombre tenga, el versículo 2, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha lustrosa, aquí el contexto se intuye que la mancha es blanca y se conviertan en infección de lepra, dice el texto, pero aquí quiero hacer otra vez el énfasis, no es lepra de lo que estamos hablando, o sea, esto la palabra hebrea zarat no se conecta con la lepra actual moderna, sino que, como decimos, es un tipo de afección de la piel. Dice que será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes. Entonces aquí es curioso y de paso nos vamos a dar cuenta que aunque se está hablando de una enfermedad física, esta enfermedad física va a tener una consecuencia ritual, ¿ok?
aquí no estamos, o el enfoque del texto no es un enfoque desde la medicina, no es un enfoque desde el área de la salud, es un enfoque ritual, o sea, es un enfoque religioso de lo que se está hablando acá. ¿Okay? Entonces, el sacerdote, ¿por qué va a determinar si la persona tiene una infección en la piel o no? O sea, cuando una persona sospechaba que tenía este tipo de afección, le comunicaba al sacerdote y el sacerdote iba a evaluarla. Entonces dice que el sacerdote evaluaba la infección en la piel, evaluaba el pelo, evaluaba si la infección aparentemente había trascendido la piel de la persona enferma. Y cuando el sacerdote haya descubierto que cumple con unos requisitos, dice el texto que lo va a declarar inmundo. ¿Inmundo en qué sentido? Inmundo en el sentido ritual. ¿Y qué significa la impureza ritual? Entonces, recordemos que cuando Dios decide hacer el santuario, Él está estableciendo un espacio, ¿sí? Él está estableciendo un espacio y ese espacio es santo, es decir, es apartado, es un espacio que pertenece no propiamente a la esfera de este mundo, a la esfera de lo cotidiano, sino que pertenece a una esfera diferente, ¿no? Hagan de cuenta que hay una porción de espacio especial. Y entonces Dios decide habitar en esa porción de espacio. Obviamente Él habita en el cielo, pero decide habitar de forma especial en esta porción. Y entonces, como su presencia está allí, su presencia podría llegar a ser peligrosa para aquellos que no siguieran las instrucciones que Él daba sobre cómo nos debemos acercar a Él. Entonces, en esa línea de pensamiento vamos a notar que Dios, como fuente de la vida, Él no quiere que nada que se parezca a la muerte entre dentro de este espacio, entre en su dominio. Y entonces, a la luz de esto, debido al contexto donde estaba el pueblo de Israel y debido a que la presencia de Dios estaba allí en ese santuario, para proteger la presencia, para que Él no tuviera que irse, entonces da esta serie de instrucciones diciendo: aprendan a reconocer cuando alguno de ustedes está impuro ritualmente. Entonces, aquí está la enfermedad de la cual está hablando el capítulo 13 del Levítico, que es la enfermedad de la piel. ¿Por qué se relaciona con la impureza ritual? Resulta y pasa, como decimos, que Dios va a rechazar como fuente de vida todo lo que se parezca a la muerte. Entonces, como la sangre está relacionada con la muerte, la mujer que da luz queda impura. En este caso, la piel, el tipo de enfermedad aquí de la cual se menciona en el capítulo, se relaciona con la muerte. Por ejemplo, la hermana de Moisés y de Aarón, María, ella, recordamos, bueno, ese episodio lo vamos a estudiar por allá en el libro de Números, capítulo 12, pero ella en algún momento murmura contra Moisés y entonces el castigo, ¿no?, de ella es que su piel se ve afectada con una enfermedad. El texto bíblico le va a llamar lepra, otra vez la palabra hebrea no está hablando lo mismo, pero entonces ella se ve afectada con una enfermedad de la piel, ¿sí? Y Aarón, cuando ve a María en esta condición, se expresa diciendo que ella luce como si estuviera muerta. Entonces, la conexión de las enfermedades de la piel, de la cual se está hablando en el capítulo 13, con la muerte, hace que Dios diga que las personas que padecen dicha enfermedad estén relacionadas con la muerte y por lo tanto son ritualmente impuras. ¿Qué significaba ser ritualmente impuro? Ritualmente impuro significaba que la persona no podía tener contacto con aquellas cosas o espacios o personas que pertenecían a esa otra esfera, a esa esfera llamada santa, en la cual estaba el tabernáculo, Dios, los utensilios, los sacrificios y demás. ¿Okay? Entonces, en el resto del capítulo 13 lo que hay es una descripción amplia de los tipos, ¿no?, de distintas enfermedades de la piel que podrían estar cobijadas. Entonces, y de cómo el sacerdote debía notar o cuál era el procedimiento que él debía seguir para identificar a una persona con dicha enfermedad. Y en ese proceso, de hecho, cuando el sacerdote iba por primera vez, el sacerdote ordenaba que esa persona, la persona que sufre la aflicción, ella tenía que recluirse por 7 días, ¿no? En el 7º día, el sacerdote la examina y si la infección no ha cambiado, pues el sacerdote, dice el texto, que la va a recluir por otros 7 días. Y luego en el versículo 6 dice que cuando el sacerdote examina de nuevo, si la infección, dice, ha oscurecido, si la infección no se ha extendido, el sacerdote lo declarará limpio.
¿no? Y entonces él tendrá que lavar sus vestidos y entonces él queda limpio. Pero si la infección se extiende en la piel, esto quiere decir que la persona iba a ser declarada inmunda. Entonces la conexión tan cercana que hay entre los tipos de enfermedades relacionadas con la piel y la muerte hace que este tipo de afecciones sean consideradas como una impureza que es profunda, y esa impureza profunda de hecho también va a ser transmisible. Entonces, para que la gente no entre en contacto con este tipo de personas y a su vez pongan en riesgo el estatus o la participación de dichas personas en el santuario, entonces el Señor ordena que estas personas declaradas impuras se aíslen. Entonces ellas iban a vestirse de una forma peculiar, iban a tener el pelo de una forma peculiar, que de hecho era la forma en que se hacía duelo en el antiguo Israel, con las vestiduras rasgadas, el cabello desajustado, y además ellos se iban a cubrir y cada vez que caminaban iban a gritar impuro, impuro. Entonces esto se hacía con el fin de prevenir el contacto entre una persona pura y una persona impura. Yo quiero volver a insistir porque a veces en nuestras mentes se confunden ciertos contextos. Puro e impuro son simplemente los criterios dentro del mundo ritual israelita que tienen que ver con quién puede acceder al santuario, con quién puede acceder al templo, con quién puede acceder a los sacrificios. Puro o impuro no está hablando de quién tiene o quién no tiene pecado. Si bien es cierto que en la época de Jesús, es decir, estamos hablando 1000 años después de que se dan estas instrucciones, si bien es cierto que en esta época habían algunos judíos que creían que había una relación entre la impureza derivada de las enfermedades relacionadas con la piel y el pecado, lo cierto es que generalmente no se tenía esa concepción. ¿Sí? Había un puñito de personas que lo creían, pero la gran mayoría no. Entonces es muy importante porque a veces hoy creemos que podemos trasladar lo que está pasando en el capítulo 13 Levítico a nuestro contexto moderno. Y entonces podemos tratar mal a personas que tienen enfermedades que afectan su piel pensando que estamos cumpliendo, entre comillas, el mandato bíblico. Hoy en día de lo que está hablando el capítulo 13 Levítico no tiene ningún cumplimiento, esto no tiene ninguna validez hoy en día. ¿Por qué? Porque el santuario ya no está en nuestro medio de una forma física, el santuario está en el cielo, por lo tanto no hay que proteger la santidad o la presencia de Dios que sí estaba de forma física en un espacio geográfico, en una porción de la tierra. Entonces, en el momento en que ese santuario ya deja de ser útil, por así decirlo, entonces la distinción entre puro e impuro de una forma ritual, por eso hablamos de que hay 3 tipos de impureza, pero la impureza ritual deja de tener sentido una vez el templo y la presencia de Dios con él son removidos, ¿ok? Entonces, no podemos tomar este texto como pretexto para hacer sentir mal o decirle a una persona que tiene una enfermedad de la piel porque es que ella es pecadora. Mucho cuidado con eso, ojo con ese tipo de cosas. De igual forma, el texto tampoco sirve para excusa para tratar a una persona con algún tipo de enfermedad y decirle, no es que tú debes anunciar que eres impuro o que tú no puedes hacer tal cosa dentro de la comunidad de creyentes. La impureza ritual ya no tiene sentido, ya no tiene validez dentro de... ¿Por qué? Porque el templo y la presencia de Dios ya estamos hablando de algo que está en un plano celestial. Esto tiene un sentido de validez porque estábamos dentro de un contexto específico en el pueblo de Israel, ¿ok? El capítulo 13 va a avanzar, como decía, en todas las condiciones que el sacerdote debía ir, verificar, cuándo entonces podía declarar determinado caso como como impuro, cuándo podía declararlo como puro. Entonces es una larga lista de condiciones sobre qué debía hacer el sacerdote entonces para determinar si alguien era impuro o no. En el capítulo 14 vamos a ver qué se hacía para remover dicha impureza. A lo largo del capítulo vamos a notar que es un capítulo bien largo, pero vamos a notar que, como decía al principio, no estamos hablando desde el punto de vista médico. Es decir, el sacerdote no llegaba y entonces por tener tú una enfermedad médicamente eras impuro. No estamos hablando de un diagnóstico médico, estamos hablando de que puro e impuro pertenece a la categoría de los rituales, ¿ok? Entonces,
alguien puede decir, bueno, pero Jesús sí se acercó a las personas con enfermedades en la piel en los evangelios. Sí, Señor. ¿Por qué Jesús se acerca a ellos y por qué Dios en el Antiguo Testamento entonces sí rehúye la presencia? Eso suena a un Dios que es diferente, eso suena a un Dios que no tiene amor. Y yo sé que puede sonar de esa manera. De hecho, es difícil a veces entender ciertas cosas en el texto bíblico si no entendemos muy bien el trasfondo cultural en el cual este tipo de prácticas tenían sentido y donde no eran vistos como algo ilógico o contradictorio, ¿ok? Lo importante, para Israel era supremamente importante que su presencia estuviera en el medio. Y si algo amenazaba dicha presencia, pues hombre, ellos no iban a considerar ilógico el excluir a esa amenaza para la presencia de Dios, por así decirlo. Y esto no quiere decir entonces que el Dios del Antiguo Testamento no tiene amor o de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Como dijimos por allá en el capítulo 10 de Levítico en el video, Dios es un solo Dios y Él es un Dios de amor desde el principio hasta el final de la Escritura. Entonces, ¿por qué Jesús sí se acerca al leproso sin ningún problema? Por una razón, y es que en Jesús la presencia de Dios está allí, porque Jesús es Dios y Jesús es hombre. Entonces, de la misma forma en que la presencia de Dios estaba sobre el arca del testimonio, de la misma manera la presencia de Dios estaba sobre Jesús. Pero como la presencia de Dios está recubierta en un manto humano, en la naturaleza humana, porque Jesús era Dios y Jesús era hombre, ¿esto qué hace? Esto hace que la persona, o bueno, en este caso Jesús, se pudiese acercar a la fuente de la impureza y limpiarla, porque la fuente que él tenía, que era una fuente de santidad y de pureza, era mucho mayor a la de la impureza, y por lo tanto él se podía acercar al leproso sin ningún problema. Entonces, a pesar de que esto nos parezca raro, dentro del sistema Israel tenía sentido. Y podemos decir, bueno, y si hoy en día no tiene aplicación los detalles de este capítulo, entonces ¿para qué nos sirve? Hay al menos dos lecciones muy importantes que yo pienso podríamos sacar de este capítulo. En primer lugar, la enfermedad que se relaciona con la piel del capítulo 13 es una metáfora muy interesante del pecado. Y si ustedes notan en el capítulo 13, lastimosamente no tenemos mucho tiempo, pero si lo notan y lo comparan con el capítulo 12, con el capítulo 15, el tipo de impureza de este capítulo es una impureza profunda, es una impureza que corroe, es una impureza totalizante, es una cuestión que te consume de forma total. Y de la misma forma, el pecado es como eso, el pecado es una infección que no pertenece a este mundo, es una infección que se relaciona con la muerte, porque Romanos 5 y el capítulo 6 también nos dice que el pecado entra por Adán, con el pecado entra la muerte, y entonces ahora la humanidad entera está sujeta a este tipo de impureza, por así decirlo. Pero de la misma forma, eso lo vamos a estudiar mañana, pero de la misma forma en que este problema tiene solución, nuestro pecado también tiene solución. Por otro lado, es una aplicación muy práctica, y es, hoy en día nosotros estos principios no son vigentes, ¿no? Están obsoletos. Por lo tanto, debiéramos ser muy cuidadosos en cómo tratamos a los demás, porque a veces tratamos a los demás como en el texto se dice que debíamos tratar a las personas con enfermedad de piel, inmundos, y los separamos, y entonces creemos que nosotros estamos en un plano superior a los demás y que entonces yo no me junto con los pecadores. Recordemos que a Jesús lo vivían molestando y le vivían diciendo que porque él se juntaba con la gente con la cual nadie se quería juntar. Y entonces Jesús dice que es allí precisamente donde se demuestra el amor de Dios, que es allí donde se demuestra la empatía y la misericordia de Dios. Y a veces hoy en día el cristianismo ha caído en una dinámica donde el cristiano solo se reúne con el cristiano porque tiene miedo que el no cristiano le haga caer o le haga pecar. Pero resulta que Jesús se mezclaba con todo el mundo precisamente y se mezclaba no con el miedo de que él iba a ser arrastrado, sino que él entendía que la sal no puede ser sal si no está en el mundo, que la luz no puede ser luz si no va a la oscuridad. Y en este caso, que nosotros debemos entender que no podemos seguir tratando a la gente que sencillamente peca de una forma diferente a nosotros, como si ellos fueran un mal en este mundo que había que erradicar. Nosotros tenemos que entender que la fuerza de santidad que existe en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo debiese ser una fuerza transformadora y positiva para los que nos rodean. De la misma forma en que Jesús, al ser la fuente de santidad, se podía acercar a los leprosos sin ningún problema. Que tú en este día puedas entender el sentido de misión y la importancia de tratar a otros como hijos de Dios y no como seres extraños que nos van a hacer daño. Que el amor de Cristo pueda fluir a través de nosotros hacia los demás. Que tengas un muy buen día.